Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bueno es poder estar nuevamente aquí ante ustedes en esta mañana. Aquí estamos reunidos para poder repasar la lección de esta semana que estuvo muy interesante, una lección que nos habla y nos recuerda que el Señor murió por nosotros. En esta mañana, como ustedes pueden ver, aquí hay un hueco muy grande, ¿verdad? Nuestro pastor tuvo una recaída y no se sentía muy bien. Ayer se puso la vacuna y pues en esta ocasión no está con nosotros para poder unirse a la discusión de la lección, pero gracias al Señor, Él siempre tiene reservas, ¿verdad?, especiales para continuar esta obra que Él nos ha encomendado. Así que en esta mañana tenemos con nosotros al pastor Jay Eli. Buenos días, pastor Jay Eli. Buenos días, Sandra. Buenos días por allí también a quien va a presentar ya mismito. ¿Verdad? Feliz sábado para todos. Dios les bendiga. Un placer nuevamente estar con ustedes. Amén. El pastor Yeyeli nos está acompañando desde Puerto Rico a través de esta aerolínea Flash que se llama Zoom. Y le damos las gracias desde ahora por acompañarnos. Y además del pastor Yeyeli, también tenemos a nuestro hermano y nuestro gran amigo Naim Pérez, que es de la iglesia de Chelsea. Y en esta mañana nos acompaña también para poder juntos nosotros discutir, hablar, compartir, pero sobre todo aprender de esta lección que estuvo muy interesante, muy profunda para todos nosotros. Así que le vamos a pedir al pastor Jay Eli que por favor nos dirija en oración en este momento para poder comenzar. Claro que sí. Un privilegio. Oramos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias infinitas te damos por este hermoso sábado que nos regalas, donde podemos conectarnos contigo de manera especial. En esta hora queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Límpianos, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre nuestra vida y permítenos que los minutos que vamos a estar conversando sobre la lección de esta semana podamos, Señor, ser instrumentos dirigidos por ti para bendición de todas las personas que nos están viendo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Se me olvidó preguntarle a Naim. Naim, ¿cómo te encuentras en esta mañana? Y gracias por estar aquí junto con nosotros. Muy bien, hermana Sandra, muchas gracias. Feliz, contento, la verdad, de poder compartir un poco la lección, lo que estudiamos durante la semana. Muy interesante realmente. Y pues contento, la verdad, de poder estar aquí con ustedes. Qué bueno que nos acompañas, Naim. Yo quisiera, a mí siempre me encanta mucho poder comenzar la lección con las citas bonitas que se ponen en la lección para el día viernes. En el día viernes siempre hay una bonita cita que ponen allí que resume prácticamente toda la lección. Y yo les exhorto a los hermanos que nos están mirando en este momento a que siempre hagan eso. Al momento de estudiar la lección, váyanse a la última página allí en el viernes para ver el final desde el principio, ¿verdad? Y allí tenemos una cita linda. Aquí estamos leyendo mensajes selectos, tomo 1, página 366, y nos dice de la siguiente manera: la ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y la muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. Pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió la vida eterna para los hombres al paso que exaltó la ley y la hizo honorable. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Por más dinero que tenga, puede comprar la salvación o puede pagar por su pecado. Y en esta lección aprendimos, ¿verdad?, que hay un siervo muy especial que vamos en esta mañana a descubrir, vamos a hablar cuál fue el plan, hasta dónde llegó por amor a cada uno de nosotros. Y de esta manera los quiero invitar, si tienen usted allí su lección, nos puede seguir en esta mañana y vamos a comenzar con el día lunes. Y allí el día lunes nos habla de una persona muy interesante. Nos lleva la lección hacia la China. Allí en la China nos encontramos con un cristiano chino, pero que no
quedó contento de quedarse ahí una vez que supo acerca de las buenas nuevas de Jesucristo. Su deseo en el corazón era poder impartir y dar a conocer al mundo entero acerca del plan de salvación. Y se fue entonces a las minas de África. Ahí no se podía entrar como cualquiera, porque esa mina estaba repleta de esclavos que las trabajaban en esa época. Eran los esclavos los que trabajaban las minas. Así que él se revistió de esclavo y así pudo entrar a estas minas, pero el único propósito de él era poder compartir con estas personas que estaban allí, enseñarles acerca del Evangelio, hablarles de Dios y que estas personas pudieran alcanzar la salvación. Y eso fue lo que pasó, Naim, eso fue lo que pasó en Jayeli. Dice la historia que cuando este señor murió, ¿y saben qué? Murió en las minas trabajando. Cuando este señor murió, dice que 200 personas ya habían entregado su vida a Jesús. ¿Se imaginan eso? Y yo me pongo a pensar, Pastor Yeyeli y Naim, ¿a cuántas personas nosotros hasta este momento hemos llevado los pies de Jesús? ¿De verdad nos hemos sacrificado de la manera en que esta persona se sacrificó? O sea, ¿cuál es la prioridad? La prioridad de este señor, que se llamaba Lu Fuk, la prioridad de él era esparcir el evangelio. Y nosotros, Pastor Yeyeli, ¿qué usted cree? ¿Será que nosotros también debiéramos de tener esta prioridad en nuestras vidas? ¿Será, Naim, que la gente está haciendo esto? Cuéntenme, ¿cómo ustedes se sienten acerca de este desafío? Porque realmente es un desafío. Pues mira, Sandra, como tú bien estás diciendo, es un gran desafío porque es un reto de valientes. Y yo creo que aunque sea un reto de valientes, tenemos que tomar, ¿verdad?, esa fuerza que viene de parte del Espíritu Santo y llevar esa misión a cabo y predicar ese evangelio y sobre todas las cosas predicar a Jesús, que es el centro del evangelio. Y la pregunta que tú hiciste, o una de ellas dentro de verdad de esa introducción, fue si podemos hacerlo. Sí. Si no pudiéramos hacerlo, en el libro de Mateo capítulo 5, Jesús no nos hubiera dicho en el sermón del monte que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Así que yo creo que aunque sea un reto y quizás nos pueda parecer un poco difícil, no es imposible, porque el Señor va a estar con nosotros, así como estuvo con Moisés, para llevar, ¿verdad?, al pueblo de Israel a la libertad, así como estuvo con Pablo, y a pesar de la persecución, al igual que con Pedro, siguieron hacia adelante. El Señor está con nosotros, así que yo creo que ese Jesús que debemos compartir es el Jesús que durante esta semana hemos conocido de una manera especial. Así es, así es. Y nos lleva, ¿verdad, Naim? Nos lleva al día domingo. Aquí en el día domingo comenzamos a conocer este Jesús. Y mientras yo repasaba el día domingo, yo me preguntaba, ¿seré que yo estoy siguiendo las pisadas de estos versículos que se nos dio a nosotros ese día a estudiar? Y quiero leerlo porque me encanta poder leer esos versículos para uno poder recordar lo que ha estudiado y poder conectar. Y vamos a irnos a Isaías, capítulo 50, versículo 4. Isaías, capítulo 50, versículo 4, del 4 al 10, vamos a leer. Miren, un solíloquo es una conversación que tiene uno pues, a solas, uno solo, un solíloquo. Y este capítulo de Isaías 54 al versículo 10 es eso, es una conversación de Jesús solo, ¿verdad? Así que vamos a leerlo juntos y vamos a imaginarnos y a tratar de comprender a través de la unción del Espíritu Santo lo que nos dicen estos versículos. Y dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertaré mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿De quién ustedes creen que está hablando aquí? Este no es nada más que quién, Jesús, ¿verdad?
que Dios lo despertaba mañana tras mañana. Dios le recordaba, ¿verdad? Jesús tenía esta comunicación con el Padre, donde él todas las mañanas se iba tempranito a orar, esta interacción que tenía con su Padre increíble. Por eso estos versículos nos hablan de esa manera y continúa y dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. ¿Verdad que Jesús no fue rebelde? No, y Nunca. yo nunca, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro ni injurias y disputos, ¿verdad? A él lo escupieron, lo atormentaron, que no le hicieron a Jesús. Sin embargo, él estaba ahí tranquilo. Vamos a seguir desglosando, ¿verdad? Otros versículos más adelante acerca del tema. Pero este solíloquio es tan importante porque aquí en estos versículos nos está mostrando a Jesús quién fue él, qué hizo por las cosas que él pasó y está siendo nuestro ejemplo al mismo tiempo, ¿verdad? Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Pastor Jay y Naim, me encanta ese versículo, ¿verdad? ¿Quién estará conmigo? Cercano está de mí el que me salva. Son palabras que tenemos que constantemente recordar. Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán, como ropa de vestir serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que ande en tinieblas y carezca de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. O sea, esto es prácticamente como quien dice la biografía de Ujú. Jesús y su plan de salvación con nosotros y al mismo tiempo, ¿verdad? Nos da ánimo. ¿Qué tal les parecieron esos versículos? Poderoso, porque de la misma manera, Sandra, que Dios tenía un plan para el mundo con su Hijo Jesús, y allí se describe, ¿verdad? Como que Dios, como su Padre, le abrió el oído y él no fue rebelde, al contrario, Jesús fue humilde, Jesús fue sumiso a su Padre y se sometió en ese plan maravilloso. ¿Cuánto más nosotros debemos ser humildes y no debemos ser rebeldes ante el plan de salvación de Cristo Jesús? Y allí dice claramente que cercano está de mí el que me salva. Y eso también me recuerda ese versículo que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y sana a los contritos de espíritu. Es decir, de la misma manera que ese texto está diciéndolo allí en Isaías 58, yo creo que debemos reconocer hoy también que Jesús está cerca de cada uno de nosotros y como bien termina, ¿verdad? Ese pasaje, decía allí el texto, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y sabes, Sandra, eso a mí me lleva al principio, a Génesis. Génesis capítulo 1, en la creación, nosotros vemos que el primer problema que Dios resolvió fueron las tinieblas. Y entonces, aunque la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, lo primero que Dios hizo fue, sea la luz. Y es que yo creo que también a través de lo que vamos a estar viendo durante el resto de los días de esta semana, es que a través también de ese siervo, el Señor resolvió un problema en nosotros. Ajá, eso es así. Y, y entonces esto nos lleva, ¿verdad? Podríamos decir que podríamos pasar ya al lunes. Naim, si tú tienes algún comentario acerca del domingo, puedes hacerlo ahora antes de pasar al lunes, como tú quieras, o pasamos al lunes. Pues, bueno, el domingo, ¿verdad? Es importante notar que a Isaías se le, la, inten- la información y los detalles acerca del siervo. Y es maravilloso realmente cómo Isaías expresa a Jesús. Isaías describe a Jesús de una forma como un cordero, ¿no? Un cordero que es entregado para lograr lo impensable. Y cuando yo pienso así en lograr lo impensable, era la salvación del ser humano.
por Ujú. cómo, me imagino yo, tal vez por cómo el enemigo había descrito, por cómo el enemigo había desfigurado a Jesús cuando iba de ángel en ángel tratando de desfigurar el carácter de Jesús. Realmente, como lo describe Isaías, es todo lo contrario. Todo lo Ujú. contrario, como digamos, como la mala propaganda que el enemigo le había hecho, sino que es como alguien que tiene el poder de lograr lo que quiera lograr, de tener lo que quiere tener, pero se humilla de tal manera simplemente para mostrarnos el carácter que había sido deformado por el enemigo, para mostrarnos un Dios que está dispuesto a hacer lo, lo imposible para lograr lo inalcanzable que éramos nosotros en ese momento por el pecado. Así es, para lograr lo inalcanzable. ¿Y quiénes son los inalcanzables? Éramos nosotros, porque ahora, ¿verdad? Gracias al sacrificio de Jesús, podemos ser alcanzable para todo aquel que acepta esta oferta bendita que el Señor nos dio a través de su sangre perdonadora, su sangre que redime, su sangre que no tiene, ¿verdad? No hay ni nadie que pueda asemejarse a lo que el Señor hizo por nosotros. El libro de el escritor, vamos a hablar un ratito acerca del escritor Isaías. eh, qué arte fue el que él tenía, ¿verdad? De poder escribir de esta manera tan impresionante los detalles que él da en estos versículos que nos podemos imaginar, lo podemos sentir, hasta podemos oler, ¿verdad? Las descripciones tan vivas y las imágenes que él usa allí. Y esto nos lleva al poema famoso que le llamamos el poema del siervo sufriente, que lo encontramos en Isaías 52. Comienza en Isaías 52, versículo 13, y se extiende hasta Isaías 53 y versículo 12. Y allí vemos, ¿verdad? Tristemente los sufrimientos del siervo de Jehová, pero también vemos la victoria y las grandes cosas que él ha logrado para la humanidad. Y lo interesante de esto, Naim y Jayel, y a lo mejor Jayel, y tú sabes un poquito más de esto que eh, yo siendo maestra, ¿verdad? Nosotros a veces estudiamos la manera en que nosotros explicamos las cosas, ¿verdad? Nosotros los hispanos nos encanta darle muchas vueltas a los asuntos. Cuando vamos a decir algo, nos gusta que la persona que nos escuche sepa todos los detalles, ¿verdad? Hasta llegar al punto que queremos decirle. La persona americana no trabaja de esa manera. La persona americana al revés. A ella la persona americana es directa al punto y en palabras eh, breves y cortas. Si usted le está explicando algo a un americano y está usando muchas palabras, es posible que el americano empiece a pensar que usted se está inventando lo que le está contando. Así que un consejo para las personas que nos están mirando, cuando usted se comunique con un americano, sea corto y al punto y no adorne mucho lo que va a decir, porque pareciera que la persona no es honesta para el oído americano. Pero cuando vamos aquí a la forma en que se expresa en el hebreo, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, Isaías aquí, eh, lo de ellos era contar los eventos, pero de forma al revés, o sea, en forma de descenso. O sea, dejan lo mejor para el final. Perdón, lo mejor lo cuentan primero y luego comienzan a desglosar lo que pasó antes. Esa es la forma de comunicación. Así que vamos a intentar entender esto y sentirlo leyendo Isaías 52, versículos 13 al 15. Vamos a ver si lo podemos notar. Esa parte importante y luego cómo comienza a contar, ¿verdad? Para abajo en forma de descenso, cómo fue que ocurrieron los hechos. Y comienza Isaías 52, versículo 13, diciendo, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, ¿verdad? Y cuando yo veo estos versículos, yo estoy pensando en la segunda venida de Cristo, de cuando Jesús es entronado, cuando a Jesús le dan el poder y la gloria de las naciones y de todos los pueblos de la tierra, ¿verdad? Eso es lo que yo veo allí. Y luego mira cómo comienza a descender y dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que de la de los hijos de los hombres. Así asombrará
él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. Y cuando nosotros seguimos leyendo, ¿verdad? Voy a continuar con el capítulo 53, dice allí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, él fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y continúa, ¿verdad? Este capítulo, a lo mejor el pastor Yaeli nos puede ayudar también a tratar de sacar más materia a esto, pero el punto es que comenzamos desde arriba, ¿verdad? De cómo será el final, y ahora comienza a contarnos el recuento de la historia de cómo Jesús, ¿verdad? Sufrió por nosotros, cómo él fue quebrantado, cómo él fue llevado como oveja, etcétera, etcétera, hasta llegar al final, ¿verdad? Pero es al revés, ¿verdad? Es al revés a cómo nosotros nos comunicamos. Pero lo interesante de estos versículos es que a través de todos ellos podemos ver una sola cosa. Podemos ver la humildad de Jesús, ¿verdad? Jesús no vino a esta tierra con ropas elegantes, reluciendo anillos de oro, coronas llenas de perlas y rubíes. No, él vino aquí de una manera humilde. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Eso nos dice que a Dios le gusta la persona de corazón que humilde, no le importa lo que tenemos, nuestras riquezas, nuestros títulos, él lo que está detrás es de nuestro corazón. Bueno, les dejo a ustedes para que ustedes comenten también. Sabes que cuando ibas leyendo el capítulo 52 y 53, lo que me llega a la mente a mí es lo siguiente, y es que Jesús como siervo, ¿verdad? Que allí se presenta como un siervo sufriente. Jesús era un siervo sufriente, pero dentro de ese sufrimiento que se presenta, vemos a Jesús como un siervo justo. Y dentro de esa justicia también lo vemos como alguien inocente. Porque si lo pensamos, Jesús no tenía la necesidad sola de él de ir a morir a la cruz, sino que él lo hizo para, como justicia que era él, darnos esa justicia a nosotros. Entonces Jesús como siervo sufriente lo vemos así porque él despoja su justicia para darnos la justicia a nosotros. También lo que me llega a la mente es que, como tú bien mencionaste, es un siervo humilde. También es un siervo que sufre en lugar de otros. Y lo hace cargando sus pecados, lo hace cargando sus tristezas, porque decía el texto que él sufrió nuestros dolores, sufrió nuestras rebeliones. Por la transgresión de mi pueblo fue herido. ¿Ves? Entonces, yo también lo que veo es que en él hay un sufrimiento extremo, para que nosotros tuviéramos una felicidad extrema. Así que Jesús muere como un criminal, a pesar de ser inocente, y muere voluntariamente. Pero también él sufre y muere por la voluntad del Señor. Así de increíble era Jesús, así de increíble es Jesús, y así de lindo se presentó a través de ese poema del siervo sufriente, porque a pesar de que lo vemos, ¿verdad?, como varón de dolores, experimentado en quebranto, más allá de eso, fue un varón que nos dio a nosotros libertad y nos dio, ¿verdad?, esa salvación. Y como lo presenta Isaías al principio, ¿verdad?, allí en ese texto, un siervo que luego de eso se engrandeció y se exaltó porque se dio a conocer como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. A mí me impacta bastante porque cuando escribe el sufrimiento de Jesús, ¿no? Al leer el sufrimiento de Jesús, yo leo el sufrimiento que yo tuve que haber soportado, Uh-huh. pero no lo soporté. No lo soporté porque Jesús dijo, no, en vez de Naín voy yo.
y yo sufro por él. En vez de la hermana Sandra voy yo, en vez del Ujú. pastor voy yo. Y entonces, como decía el pastor, él toma nuestro lugar, sufre por nosotros, se da voluntariamente y nos abre la oportunidad de la salvación, nos da su gracia. Entonces, a veces nosotros podemos pensar, ¿no? Lo que a mí me dice el siervo sufriente es que no importa cuán malo yo sea, no importa cuán malo el enemigo me haga sentir a mí, no importa cuántas veces el enemigo venga delante de mí cuando esté de rodillas y esté orando y venga y me diga, no eres quien para estar delante de Dios orando, no eres quien para estarle pidiendo esto a Dios porque no lo merece, porque Jesús pagó lo que yo tenía que haber pagado. Y los versículos, aquí en el siervo sufriente nos dice el versículo 7 que fue angustiado, que fue afligido, pero a pesar de la angustia, a pesar de la aflicción que tuvo, no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero. Me enseña, como usted decía, hermana Sandra, en un principio, ¿no? De que a veces Dios no mira las apariencias. Con Dios es totalmente diferente a lo que el ser humano ve, porque el ser humano ve lo exterior, siempre busca tratar de sentirse superior a otros, pero Dios nos enseña una gran lección de humildad, una lección de obediencia, una lección de un siervo totalmente, de un siervo obediente y sumiso. A veces es difícil tomar la actitud del siervo, pero en el poema del siervo sufriente, Dios nos enseña, nos da una lección de humildad, de mansedumbre y de servicio. No, y nos enseña también a que no tenemos que ver la vida como el mundo la ve, sino que tenemos que ver la vida a través de los ojos de Dios. Amén, Naima, eso. Y saben que muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Eh, decimos, el Señor me salvó a mí, yo que soy un trapo de inmundicia, ¿verdad? Yo que soy una porquería, yo que no valgo nada, ¿verdad? ¿Y saben qué? Nosotros no debiéramos hablar así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque delante de los ojos de Dios, ¿qué somos? Somos lo más lindo que Él tiene. Para Él tenemos un gran precio. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Así que nosotros no somos cualquier porquería. Somos alguien muy, pero muy especial. Y si algún día nos sentimos tristes, que nadie nos quiere, que no vale la pena seguir adelante, recuerda, hermano, amigo, en esta mañana que hay un Dios que te quiere tanto y tanto y tanto, que vino acá a morir por ti para que tú puedas ser feliz, para que puedas tener vida eterna, para que puedas conocer los ángeles, para que puedas vivir por la eternidad, conocer otras galaxias, lo que el Señor tiene para nosotros es increíble, pero sobre todo el amor de Dios no lo sobrepasa nada. Así que siempre pensemos en esas palabras y esto nos lleva al día martes. El día martes estamos pasando y comparando a Jesús con otras figuras importantes, ¿verdad que sí? Allí en el día martes aprendimos de que Jesús pasó por todos estos sufrimientos por amor a nosotros, pero que él realmente no los merecía, ¿verdad? Su apariencia se ve allí disfigurada, él pasó por flagelación, él se le puso esa corona de espinas en su cabeza, pasó a través de la crucifixión y muchas veces nosotros no pensamos en todos estos pasos que él pasó, vemos como la pintura completa, pero debemos de detenernos, dice la hermana White, por lo menos una hora todos los días a meditar en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. A veces nosotros vamos muy a la ligera, quizás tal de la misma manera que yo leí esos versículos, a la ligera, pero nos debemos de detener y ver que esta persona inocente murió por nosotros. Y se compara a Job, ¿verdad que sí? La lección lo comparaba con Job. Job, ¿verdad? ¿Qué culpa tenía él? Él era inocente, él amaba y adoraba a Dios con todo su corazón, era obediente y hacía todo lo que Dios le mandaba hacer y luego pasó por esta prueba. Pues esa es una de las comparaciones que nos da ese día. Yo no sé si a ustedes les gustaría comentar algo más acerca del día martes. Eh, Cuando mencionaste a Job, uh-huh, me acuerda mucho porque, mira, Jesús, antes de descender a esta tierra, y obviamente después de cumplir sus 3 años y medio con su ministerio, bajar a ser una persona que se humilló, que se despojó de todo y
de toda su riqueza, de todo su honor, de toda su gloria, Job era prácticamente igual, pero o sea, en este caso lo comparamos de esta manera. Job era un hombre que tenía riquezas, que tenía honor, que tenía gloria, que el Señor lo había bendecido en gran manera, pero que el enemigo le quitó todo, ¿verdad? Y lo más importante es que Dios guardó su vida, pero mira, de la misma manera que la lección presenta, ¿verdad? A Job comparándolo con Jesús, yo creo que como hijos de Dios, como cristianos, nosotros debemos entender algo claro. Y es que ese contraste es tan grande porque Jesús, si lo vemos, deja todo a un lado para darnos a nosotros esas riquezas que Él tenía. Porque la pregunta de la lección de ese día es ¿quién ha creído? ¿Por qué tenemos que creer en ese sacrificio? ¿Por qué tenemos que creer en ese siervo? Porque nuestra vida no tuviera propósito, no tuviera sentido si ese siervo no se hubiera hecho sufriente. Así que yo creo que debemos todos los días buscar conectarnos. Y como bien tú mencionaste, Sandra, la cruz, el sacrificio es el centro del evangelio. Así es. Y sabes qué también me viene a la mente, hablando de Job acá un segundo, toda la gente le acusaba. Nadie le levantaba el ánimo. Todos pensaban que había pecado contra Dios o que tenía un pecado allí oculto y podríamos decir que fue rechazado, fue marginado y sufrió, ¿verdad que sí, Naim? Sí. Sufrió. Así que definitivamente Job es un buen ejemplo. Y sabe, hermana Sandra, de que nosotros comparando a Job con Dios, ¿no? Llega un momento al principio, la posición social de Job era una posición elevada. Tenía Ujú. riquezas, tenía hijos, tenía todo. Entonces, Jesús tenía todo, la gloria de los ángeles, santo, 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 día y noche. ¿Qué tenía que venir a hacer? Venir aquí por nosotros. Exactamente. Y Job está ahí y tiene todo también. De repente, entonces Job comienza a perder todo. Comienza a perder sus posesiones, comienza a perder sus hijos, comienza a su salud física a verse afectada también, a tal punto que está sentado ahí rascándose con un tejón y llegan sus amigos que yo me imagino al verlo no reconocieron a Job. ¿Por qué? Porque cómo es que este hombre ayer, la semana pasada, el mes pasado, tenía todo, el hombre más popular, el hombre más rico, el hombre que todo el mundo hablaba de él en el pueblo, y ahora miren a dónde está. No es ni la Ujú. sombra de lo que era antes. Y entonces, lo mismo pasa con Jesús. Viene a este mundo, yo siempre lo digo de esta forma, nosotros en vez de tener un gran cartel que diga bienvenido Jesús, gracias por venir a salvarme, lo recibimos con clavos, y lo recibimos con martillos y con una gran cruz y lo clavamos ahí, clavamos al Hijo de Dios que ha venido a buscarme y a salvarme a mí, que ha dejado todo lo que tenía allá, lo ha dejado todo, pero yo no comprendo a quién estoy crucificando y lo crucifico y antes de eso se le pone una corona de espinas, se le escupe, se le abofetea, se le hacen burlas y se le dice, ¿quién te golpeó? Adivina quién te golpeó. Si Ujú. eres, es el Hijo de Dios. Él puede hacer así, mandar una hueste de ángeles y acabar con todo. Eliseo, solo porque le dijeron, sube, pelón, sube, maldijo a los jóvenes en el nombre de Dios, salieron los osos y los devoraron. Ajá. ¿Qué no hubiera podido hacer Jesús? Pero dice, no, él enmudeció, soportó todo por amor a nosotros. Y yo me pongo a pensar, porque cuando él fue desfigurado en la cruz del Calvario, sí, fue desfigurado por la espina, fue desfigurado por los azotes, fue desfigurado de muchas formas, pero fue desfigurado principalmente por el peso del pecado. Cuando yo he pecado, cuando yo he cometido un pecado, me siento tan indigno delante de Dios que no me quiero arrodillar, que no quiero venir y decirle al Señor, perdóname, porque me siento indigno, me siento avergonzado, me siento que no merezco la gracia de Dios. Y digo, Dios allí en la cruz del Calvario, Jesús no está cargando, si yo me siento así solo con un pecado, Mm. ¿cómo no se sintió él cargando con el pecado de hermana Sandra, del pastor, de toda la iglesia de Chelsea, de todo el mundo? Yo me imagino que se sintió tan aplastado
tan aplastado, tan mal, que por eso dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús, Ujú. hermana, Jesús se sintió terrible. Y, y todo eso fue únicamente porque me amó a mí. Y hay un versículo acá en Isaías 53 y el versículo 6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él en el pecado de todos nosotros. Muchas veces, hace poco estaba escuchando una música cristiana que dice así en una parte, a mí me impactó mucho la letra, lo que dice, sigues amando aquel becerro que formaste con las cosas que te di. Oh, Y yo me wow. quedé tan impactado con eso, digo, porque es verdad, Dios nos da tantas cosas y lo que nosotros hacemos es que seguimos creyéndole a la serpiente, seguimos disfrutando el fruto prohibido como manjar y con las cosas que Dios nos ha dado, en vez de venir y verlo a Dios como lo más preciado para nuestras vidas, formamos un becerro y lo adoramos y hacemos a Dios a un lado porque nos creemos autosuficientes y no valoramos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque la pregunta dice, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? Muchas personas no creen, porque muchas personas no toman en serio a Dios. Muchas personas piensan que Jesús simplemente es una muleta que las personas necesitan para sobrevivir. Lo hemos, lo hemos minimizado tanto a una muleta, al creador del universo, al que me creó. Entonces, es importante, mis hermanos, que nosotros recordemos quién es Cristo. Y como decía la hermana, como decía el pastor, pensar en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por una hora, eso es vitamina y es energía, porque entonces me hace ver como yo soy realmente y me hace ver a Jesús como quien Él es realmente. Y debemos de ser obedientes como era Jesús, ¿verdad? Levantarse temprano a buscar de la presencia de Dios, a estudiar y no solamente quedarnos ahí en el estudio, Naim, sino que hacer las obras que Jesús hacía. Esto nos lleva entonces ahora al día miércoles. Y en el día miércoles hay un versículo que nuevamente repite, en otras palabras, lo que hemos estado estudiando y se encuentra en Salmos 22, versículos 6 al 8. Y tenemos que imaginarnos que el que está hablando aquí es Jesús. Son sus palabras. Podríamos decir, es otra vez un solíloquio, ¿verdad? Una conversación que Jesús tiene para que nosotros lo podamos escuchar a solas. Y Salmos 22, 6 al 8 dice así, mas yo soy gusano. Jesús está diciendo gusano y no hombre. Miren qué humildad. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía, ¿verdad? Y luego nosotros sabemos que esto tiene un cumplimiento más adelante cuando Jesús dice esas palabras, que las vemos allí en la Biblia, donde Dios abre los cielos y dice, he aquí mi hijo en cual tengo gran complacencia, ¿verdad? Nuevamente aquí nos recuerda esa humildad increíble, Naim, Pastor Cheyeli, de Jesús a través de estos versículos, que él hizo lo inalcanzable o lo que nadie se podía hacer para encontrarnos a nosotros, para podernos rescatar. Sandra, sabes, ahora tú mencionaste un texto y quiero conectarlo con lo que estás diciendo, que es el texto de Este es mi hijo amado. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 42, nosotros vamos a encontrar allí algo bien interesante. Y es que en el versículo 1 el texto dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. ¿Y por qué quiero conectar eso? Porque cuando entonces vamos al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 3, versículo 17, de igual manera, luego de que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, dice el texto, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia.
prácticamente en ambos textos, en lo que se está haciendo es un reconocimiento del Mesías. ¿Ves? Quien Ajá. sería el Salvador de la humanidad. Pero en el texto de Isaías 42, además de haber un reconocimiento, pues lo que hemos estado viendo hasta ahora es que también hay una profecía mesiánica, y es que ese Mesías no solamente descendería a la tierra para identificarse con el hombre, Mateo capítulo 3, a través de su bautismo, sino que Isaías 42 traería justicia, y eso es lo que provocaría lo que se conoce como la expiación de pecados en el hombre. Y lo que me llega a la mente es que entonces él, como Salvador, sería esa expiación, sería ese sacrificio vivo, por lo que entonces ya no habría necesidad de lo que nos presenta el libro de Éxodo, de un santuario terrenal, porque él se convertiría en ¿quién? En el Cordero Inmolado, ¿verdad? Ujú. Que quita el pecado del mundo. Así que eso que dijiste me trajo solamente y quise Ah, compartirlo porque es bien interesante. Que en sí, ambos, así es. tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, conecta una cosa con la otra. Así es, así es. Él es el sacrificio perfecto, ¿verdad? Y, y lamentablemente, un sacrificio que tuvo que hacerse por nuestros pecados. Él Ujú. tuvo que pasar por todo esto por culpa de nosotros, para podernos quitar la maldición de pecado que teníamos encima. Ningún otro ser, ningún otro ángel, nadie, ni todos los ángeles todos juntos podían sacar, ¿verdad? Este peso de pecado, que la consecuencia iba a ser la muerte, sino solamente el Hijo de Dios. Y eso nos lleva a pensar, Pastor Yayel y Naim, acerca de la santidad de la ley de Dios, ¿verdad? Que romper los mandamientos no es cualquier cosa, ¿verdad? Es algo muy serio, que solamente el Hijo de Dios puede volver a restaurar esta humanidad con el cielo cuando esto comenzó a suceder desde un principio. Estábamos destinados a morir, la muerte iba a ser de nosotros, pero el Señor nos quiso tanto y vino a nosotros, a nuestro rescate, y él pudo apartarse, Pastor Yayali, como usted dijo, pero no, en su lugar, no solamente descendió entonces, ¿verdad? Desde un principio, Pastor Yayali, siempre ha querido morar con la humanidad, allí en los tiempos en que el pueblo de Dios caminaba por el desierto, ¿verdad? Mandó a hacer ese santuario para él, estar allí en medio de ellos. Y aún después que Jesús muere en la cruz, ¿quién nos manda? Para que esté con nosotros todos los días, el gran consolador, el Espíritu Santo, para que no caminemos sin pastor. Tenemos pastor, no podemos andar como ovejas perdidas por aquí, por allá. No, escuchemos su voz, sigámosle, porque siguiéndole a él vamos a llegar a un puerto seguro. Amén. 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 Y ya estamos llegando al jueves. A menos que ustedes quieran decir también algunos comentarios que tengan acerca de ese día, o también podemos pasar al jueves y comentar acerca del día jueves. Allí nos habla el día jueves acerca de la ofrenda de restitución. ¿Y cuál es la única ofrenda que puede restituir al ser humano? La ofrenda, El ¿verdad? Cordero Inmolado. Cordero inmolado, Cristo Jesús. Él es el único, él es esa ofrenda expiatoria. Nadie más lo podía hacer. Y ese jueves estaba minado de versículos bonitos, ¿verdad? Ahí Ujú, donde nos habla acerca de cómo este carnero es llevado al ujú, matadero como una oveja en favor de nosotros, que hemos sido extraviados, nos dice ujú, Isaías 53:7. Isaías 53:8 nos dice, cortado de la tierra de los vivientes, su sacrificio, y esta parte sí que está bonita. Imagínense lo siguiente, su sacrificio enciende la llama de la esperanza para nosotros. ¿Se imaginan eso? ¿Verdad? Es verdad. El Señor Jesús muere, ¿verdad? ujú. Esta ovejita, ¿verdad? Muere. Vamos a remontarnos en la época del santuario y Sí. sale ese humo, ¿verdad? Y entonces, ¿quién recibe ese humo y se siente complaciente? Dios. De la misma manera, Ujú. Jesús muere y ¿quién lo recibe? Dios. Así que no sé si ustedes quieran comentar acerca de ese día jueves. Seguimos. Ah, En... sí. Yo solo quería un breve comentario, es que una ofrenda de restitución, realmente, como decía el día miércoles, ¿verdad? Cristo no pagó por sus propios pecados.
Él pagó por nuestros pecados. Entonces, era una ofrenda y cuando aquí en la lección que yo tengo, la imagen que me da arriba de la lección es un corderito. Y cuando yo veo este corderito, yo veo un corderito, un animalito tan inocente y está con los ojos cerraditos ahí, echadito, se ve tan manso que dan ganas de tocarlo, dan ganas de acariciarlo. Y entonces, al ver a Jesús, realmente al comparar a Jesús con un cordero, o sea, un ser en el que hay tanto poder, pero un poder magnífico, un poder inalcanzable, inagotable, una sabiduría infinita. Ver este ser tan grande y tan maravilloso, tomar la forma del ser humano y venir acá a esta tierra, simplemente ¿por qué? Para entregarnos, para darnos la oportunidad de alcanzar la salvación a cada uno de nosotros y saber que el único motor que mueve eso, que mueve ese ser que creó todo el universo, que creó todo cuanto existe, es el amor. Pero es un amor que lo da desinteresadamente. Él da todo. Él da todo por nosotros y es un amor que también nosotros debemos de compartir con los demás. Amén. Sandra, y eso que Naim está diciendo, que es algo que Él nos da. Si nosotros pues vamos allá a Levítico, vamos al libro de Éxodo, vemos que cuando se presentaba una vez al año esa ofrenda de expiación, que también se le conoce como la ofrenda de restitución, ¿qué es una restitución? Es una devolución de algo, ¿verdad? Así que cuando el sumo sacerdote llevaba ese sacrificio allí, ¿verdad? Y lo presentaba anualmente, lo que se estaba haciendo era que cuando se aceptaba ese sacrificio, se le estaba devolviendo nuevamente esa inocencia al pueblo, se le estaba devolviendo esa limpieza al pueblo. Entonces, de la misma manera, cuando Jesús se convierte en ese sacrificio vivo, en ese cordero, y nos da esa ofrenda de restitución, lo que hizo fue que una vez más nos devolvió esa inocencia que le había dado Adán y Eva en el jardín del Edén. Nos devolvió otra vez empezar desde cero. Amén. Así que Sandra y Naim, nosotros podemos todos los días hacer un sacrificio también. Y es el sacrificio de la oración, presentar una oración que ascienda al trono de la gracia como incienso agradable, que el incienso en el santuario terrenal también era algo maravilloso. Así que cuando nuestra oración asciende al cielo como incienso agradable, estamos presentando un sacrificio de nuestro corazón, de nuestra alma. Y allí el Señor, a través de esa oración, nos devuelve nuevamente ese motor para que podamos volver a comenzar y recordar que sufrimos, pero hubo alguien que sufrió más que nosotros y lo hizo por nosotros. Amén. Amén. Y hemos llegado así, de esta manera, le damos las gracias al pastor Yeyeli, las gracias a Naim por acompañarnos. Hemos llegado aquí al final del repaso de nuestra lección y vamos a resumir en forma de recordatorio para nuestro pastor, que a él siempre le gusta tener unos segundos, ¿verdad? Para uno resumir en sus propias palabras lo que uno aprendió de esta lección. Y voy a comenzar yo, porque yo soy la dama aquí, así que comienzo yo. Y luego ustedes continúan y pues nada, unos cuantos segundos y vamos a resumir y al mismo tiempo le damos las gracias a los hermanos por habernos nuevamente apoyado y haber escuchado esta lección y haber estado aquí con nosotros. Para mí esta lección fue bien interesante porque me ayuda a hacer un pare a mi vida que va tan rápido y me dice, Sandra, espérate, ¿has meditado en Jesús? ¿Has meditado en el sacrificio de lo que Él hizo? ¿Has meditado en el sacrificio de este siervo del que hemos estado hablando? Y entonces, las cosas de la vida sacan nuestra atención de lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Mi salvación y la salvación de mis amigos, de mi familia, ¿verdad? De poder compartir este evangelio, pero sobre todo aceptar ese sacrificio que Jesús hizo por mí, aceptarlo con seriedad y poder hacer cada día, poder hacer la tarea de poder acercarme más a Él para poderlo exhibir en mis actos, en mis pensamientos y en mis palabras. Ahora les toca a ustedes. Bueno, sigo yo. Dejamos al pastor de último.
yo aprendí en esta lección de que tengo un valor que es infinito, que tengo un Dios que me ama y que si Él se dispuso a luchar por mi salvación, yo tengo que disponerme a luchar hasta la última gota de sangre, hasta la última gota de oxígeno en mis pulmones por alcanzar mi salvación también y por estar por una eternidad con Él y para llevar al cielo a todos los que pueda. Amén. Y para mí, simplemente la cruz de Cristo, que es donde se presenta ese siervo, lo que hace es que testifica. ¿Y qué testifica? Testifica que a pesar de que teníamos nosotros un castigo, Jesús cubrió ese castigo y se puso Él. Y entonces a través de Jesús, a través de ese siervo, a través de esa cruz, tenemos el puente para que nuevamente un día muy cercano podamos volver a entrar de vuelta a ese jardín que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Amén, Amén. amén. Muchas gracias, Naim. Muchas gracias, Pastor Yayeli. Y muchas gracias a todas las personas que nos vieron a través de la pantalla. Como dice el pastor, que Dios les bendiga y que tengan un sábado y un día excelente. Muchas gracias. Que tengan un hermoso sábado.